Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Ya está grabando, así que... Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar de esta propuesta. Del ciclo de conferencias de posgrado abierto. Es un gusto siempre recibirlos acá en nuestra casa. Bueno, a esta actividad organizada por que es el posgrado abierto, el ciclo de conferencias posgrado abierto, organizado por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Pedro López, que nos va a acompañar y que nos va a brindar su presentación. La presencia de Pedro es una gentileza, una gestión a la cual estamos muy agradecidas, de Perla Rodríguez, Pedro Llanos y todo el grupo de investigación en torno a la cultura greco-latina, de la cual ellas forman parte, y la veo a Carolina, que bueno, muchas personas que trabajan juntas para que esto sea posible. A todos ellos, ellas, les damos desde el departamento nuestro más profundo agradecimiento, y sin más demoras los dejo a todos con la palabra de Perla, Natalia y Pedro, y espero que disfruten de la presentación. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por la presentación que hiciste de Pedro y por el espacio que de verdad ha generado para que este ciclo de conferencias sea posible. Así que eternamente agradecidos, los secuaces latinos eran, ¿no? Los secuaces latinos, agradecidísimos con posgrado. Pedro, queremos darte la bienvenida a este espacio virtual. Al margen de ser un excelente catedrático, sos un gran amigo nuestro de la casa, ya casi te consideramos un salteño. Así que bienvenido. Yo voy a dar 2 o 3 cositas, nomás les quiero decir. Por favor, no se olviden de mandar por chat sus datos para poder emitir los certificados. Ahí lo tenemos a Darío, que es el que los va a pedir y después se los va a volver a recordar. La conferencia va a tener una duración de entre 45 a 50 minutos e inmediatamente después vamos a comenzar con las preguntas al profesor. Lo que les vamos a pedir es que, por favor, mediante el chat, ustedes nos vayan diciendo quiénes quieren hacer las preguntas para que le vamos dando la posibilidad de ordenadamente, ¿no es cierto?, ir hablando. ¿Está? Yo los dejo acá con Pedro. Te agradezco, Pedro, en nombre mío y de Perla, de Carolina, de la Peque, de Hernán, que en este momento no puede acompañarnos, y de Carmen, tu presencia. Así que bueno, Perlita, continúas vos nomás. Bien, gracias. Yo voy a leer el breve currículum de Pedro López Barja, que en realidad, bueno, decir breve no significa desconocer todo lo que allí contiene. Pedro López Barja de Quiroga es licenciado y doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular, acreditado a catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido Visiting Scholar en Wolfson College, Oxford, entre 2002 y 2003, y Affiliate Academic en University College London en 2016, miembro de los grupos de investigación Síncresis de la Universidad de Santiago de Compostela, ISTA de Besanzón, PEPSEA en Buenos Aires, Toletum en Hamburgo y Libera Res Pública en Sevilla. Ha sido también coordinador del Máster Interuniversitario de la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo, con participación del INCIPIT y CSIC en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad entre 2010 y 2019. Miembro del Consejo de Redacción de Gerión, revista de Historia Antigua. Investigador principal del proyecto Latinos Junianos, definición e identificación epigráfica para el periodo 2018-2020. Ha dirigido hasta la fecha 4 tesis doctorales y sus 3 principales temas de investigación son la movilidad social de los libertos, el pensamiento político antiguo, Cicerón en particular, y la epigrafía jurídica romana. Estamos ahora a la espera entonces de las palabras de Pedro.
Hola, buenas tardes para mí, buenos días para vosotros. Efectivamente, yo, como es preceptivo, quiero comenzar dando las gracias a la Universidad Nacional de Salta, a Natalia Ruiz de los Llanos y a Perla Rodríguez, con el recuerdo gratísimo del Congreso de Estudios Clásicos de Salta, que ellas organizaron estupendamente bien, también con Teque, y que fue, para mí, fueron unos días francamente inolvidables, ¿no? Bueno, dicho esto, lo que voy a hacer es compartir pantalla, voy a pasar un PowerPoint y confío en no alargarme demasiado. He puesto el cronómetro para ver si no me paso demasiado. ¿Se puede ver? Sí, se ve perfecto, se ve muy bien. Vale. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener claro, creo yo, es que la esclavitud en el mundo antiguo no es, a diferencia de otros temas, algo, digamos, éticamente neutro. Si hay un tema que es éticamente complejo y éticamente delicado, es precisamente el de la esclavitud, porque supone, en última instancia, la violencia más absoluta que se puede ejercer sobre seres humanos. Y es además un tema que tiene un legado, si se puede decir así, en la época contemporánea, como hemos visto ahora estos días, con el movimiento Black Lives Matter, el asesinato de George Floyd, y algo que en unas sociedades más o en otras sociedades menos, el conflicto racial, muy vinculado evidentemente a la esclavitud, hace que no sea fácil a veces, a diferencia, ya digo, de lo que ocurre con otros temas de historia antigua, mantener una posición, digamos, neutral o una posición más separada. Yo leí el otro día en el Telegraph que querían en Londres, bueno, en York, querían tirar la estatua de Constantino porque Constantino era un defensor de la esclavitud, ¿no? Es decir, hasta ese punto el pasado se hace presente hoy en día de una manera muy clara. Como resulta de todo esto, desde hace ya bastantes años se intenta devolver la voz a los propios esclavos, es decir, acercarnos al fenómeno de la esclavitud no a partir de lo que decían o de lo que dicen los propietarios de esclavos, los señores, sino lo que ellos mismos pueden, cuál era su visión, su perspectiva del mundo en el que vivían, ¿no? Para el mundo contemporáneo hay algunos ejemplos muy destacados, aquí probablemente los dos más conocidos, empezando por el más conocido, que es el más reciente, el de Frederick Douglass, My Bondage and My Freedom. Bueno, tiene varias ediciones, pero esta es la segunda, de 1855. Douglass fue esclavo en los estados del sur, luego consiguió liberarse huyendo a los estados del norte, se convirtió en un personaje importante dentro de lo que es el mundo, vamos, la polémica abolicionista, y probablemente es el libro, digamos, más conocido en este sentido. A la derecha tenemos el libro de Oluba Equiano, que, tal y como él lo cuenta en su biografía, fue capturado en África, llevado a América, allí su dueño le puso el nombre de Gustavus Vasa, posteriormente consigue la libertad y se establece en Londres. Estamos en el siglo XVIII, y consigue leer, aprende a escribir, e incluso escribe esta biografía que tiene algunas características singulares, ¿no? Por ejemplo, los recuerdos que narra sobre su infancia en lo que hoy día es Guinea, se ha subrayado que son recuerdos tan vagos que realmente no parecen auténticos. Hay quien considera que está realmente inventando un nacimiento libre que a lo mejor no fue así. A lo mejor él ya nació esclavo y no en África, sino en América, ¿no? Otros, en cambio, lo achacan al hecho de que la esclavización produce un trauma tan fuerte que es probable que él hubiera olvidado todos sus recuerdos anteriores. Este es uno de los elementos que se utilizan para recuperar la voz de los esclavos. Evidentemente no son muchos los testimonios que tenemos. En otros, este es el caso de Miguel Barnett, biografía de un cimarrón, es un ejemplo intermedio, ¿no? Porque se basa en los recuerdos de un esclavo, de un cimarrón, ¿no? Que aunque no los escribe él, por lo tanto ya tenemos una mediación, ¿no? Y a la derecha ya es el otro ejemplo, ¿no? Ya es, en este caso se trata de una obra escrita por no un esclavo, ¿no? Sino un personaje importante de Cuba del siglo XIX, que es Cirilo Villaverde, y escribe esta novela, que es espléndida, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, en donde se describen con todo lujo de detalles la brutalidad de los
lo que llaman los bocabajos, que eran los golpes brutales que recibían los esclavos en los ingenios azucareros en la Cuba del 19. Bueno, y para terminar con estos ejemplos de testimonios de los propios esclavos, pero no de época romana, tenemos este caso, yo creo que casi único, que es el llamado Juan Latino. Juan Latino, originalmente era Juan de Sesa, fue criado, esclavo del cuarto conde de Cabra en el siglo XVI y asistió con él como ayudante a las lecciones en la universidad. Y desarrolló un talento para la lengua latina tan extraordinaria que cuando consiguió la libertad se convirtió en catedrático en la catedrático de latín en la Catedral de Granada, ¿no? Por eso queda para la historia como Juan Latino. Tenía buenas relaciones, algunas relaciones con las personalidades literarias del momento, y escribió muchas cosas, pero nada sobre su experiencia como esclavo. Escribe elogios y panegíricos a aristócratas varios, a la batalla de Lepanto, todo en el latín humanista del siglo XVI, todo muy interesante, pero lo que nosotros querríamos que nos contara, que es cuál es su visión, ¿no?, de la esclavitud, pues en realidad nada. Ahora, eso sí, es un esclavo que llegó a catedrático de latín en la España del XVI. ¿Hay algo parecido en Roma? Evidentemente, nada parecido. Esa sería la respuesta corta. No hay nada parecido. Si queremos elaborar un poco más, tenemos, bueno, algunos fragmentos, o no sé cómo llamarlos, algunos restos del naufragio. El primero, por supuesto, es Epicteto, que, bueno, como es sabido, fue esclavo de un liberto de Epafrodito, liberto de Nerón, que cuando Nerón decide expulsar a los filósofos de Roma, se refugia en Nicópolis, la ciudad que había fundado Augusto para conmemorar la batalla de Accio, y allí sienta cátedra de estoicismo. Él no escribe nada, pero su discípulo Arriano sí que recopila estas enseñanzas y se han conservado. Claro, pasa un poco como con Juan Latino. Tenemos los textos, pero Epicteto no habla de su experiencia como esclavo. Habla sobre doctrinas estoicas, reflexiona sobre la filosofía estoica. A veces, al trasluz, podemos interpretar que algunas referencias de este hombre sobre la libertad y la esclavitud están teñidas, de alguna manera, por su propia experiencia personal, pero en otros casos es mucho más probable que estén teñidas por su experiencia como lector, ¿no?, de obras estoicas, que estemos leyendo doctrina estoica, no experiencia biográfica. En segundo lugar, por supuesto, la fábula. La fábula puede transmitir, en algunos casos, experiencias personales de muchos de estos esclavos. El caso más conocido, por supuesto, es la vida de Esopo, que tiene una transmisión textual compleja, pero probablemente lo que nosotros podemos leer corresponde al siglo I o II después de Cristo aproximadamente, y en donde el personaje principal es este personaje, este Esopo, que es, bueno, pues es patizambo, jorobado, digamos que es, como dice él, un desecho humano, pero sin embargo es mucho más listo que su dueño, que Janto, que es un filósofo pedante e idiota. Y Esopo está constantemente burlando las instrucciones que le dan, y al final incluso consigue, a pesar de que Janto no quiere, consigue sacarle la libertad, ¿no?, obtener la libertad. Fedro, el manuscrito nos dice que era liberto imperial, liberto del emperador, y sobre todo, al comienzo de las fábulas de Fedro, se nos dice que este tipo de literatura es un género específico de libertos, porque de esta forma, camuflando de esta manera los chistes, se protegen frente a la calumnia, las represalias y los castigos. Cuando uno hace una crítica social, digamos, o una crítica a determinados abusos por parte de los dueños, y lo hace camuflándolo en figuras de animales, ¿no?, en los personajes propios de la fábula, está más protegido, ¿no? Y así entramos un poco, esto entre paréntesis, en el mundo fascinante de lo que John Scott llamó los hidden transcripts, ¿no? Todas esas cosas que los esclavos, las personas de los siervos, etcétera, que tienen un lenguaje diferente cuando hablan con los amos. No son sinceros, ¿no? Lo que hacen es protegerse utilizando
expresiones o giros o circunloquios que saben que no van a provocar la ira de quien, en última instancia, pues tiene todo el poder sobre él, ¿no? En tercer lugar tenemos a Plauto. Por supuesto, Plauto es quizá el personaje en este sentido más útil, ¿no? El que más información nos proporciona. Como es sabido, sus comedias son muy alambicadas, las tramas son muy complejas, pero el esquema fundamental viene a ser siempre el mismo. Esencialmente es un hijo de familia tarambana que quiere conseguir dinero de su padre y entonces recurre a un esclavo que es el que lo va a, mediante algún tipo de artificio, va a obtener ese dinero. Es la figura de lo que se conoce como el servus calidus, es decir, el esclavo inteligente, astuto, que es un ejemplo más de lo que en la teoría de la literatura se conoce como el trickster, ¿no? Como el pícaro de la novela española del siglo XVI, y que nos presenta, como en el caso de Esopo, a un esclavo que está siendo más listo que sus dueños, ¿no? Pero, tal vez como forma de compensar esto que podía ofender a la audiencia, en la audiencia probablemente había esclavos, pero seguro que había libres, para no ofender a la audiencia, se nos presenta a estos esclavos como sistemáticamente como aquellas que pueden ser castigados, aquellos que son objeto de violencia física. Es algo que se recuerda constantemente, ¿no? Y los propios esclavos, alguno de ellos, cuando se jacta de sus hazañas, lo hace de una manera muy irónica porque utiliza el mismo lenguaje que los grandes generales que entran en Roma en triunfo, pero de lo que se jacta no es de una victoria, sino de soportar el castigo. Dicen, yo pude soportar la tortura y no dije nada, ¿no? Me mantuve en silencio, ¿no? Ahora, eso sí, lo adorna, como si fuera efectivamente el mensaje de un cónsul de Roma aproximadamente. En cuarto lugar tenemos la epigrafía y la arqueología. Por supuesto, la epigrafía en principio sería lo que más directamente nos daría la voz de los esclavos, ¿no? A lo mejor no, o esclavos o libertos, ¿no? Como este que tenemos aquí. ¿Cuál es el problema? Que a menudo, pues casi siempre prácticamente, los epitafios, como se sabe, son muy lacónicos. Entonces, realmente no nos dan casi ninguna información. Este aún dice algo, ¿eh? Este es Caius Julius Migdonius, como se puede ver ahí, y ya dice que nació en Partia, que es un de nacimiento libre y que fue capturado cuando era joven y llevado a tierra romana, y allí fue convertido en ciudadano romano, ¿no? Y ahí tenemos también sus tres nombres, ¿no? El Caius Julius Migdonius, que proclaman en el Migdonius un poco ya ese paso por la esclavitud, pero los trianomina pues la condición de ciudadano romano, ¿no? Pero yo digo, no informa mucho sobre lo que realmente querríamos saber. Y otro ejemplo es este de aquí, que quizá por un lado nos da más información, es la famosa tumba de Eurisaques en Portamaggiore, en Roma, de finales de la República, y que habitualmente se considera como una especie de trimalción avant la lettre, es decir, una especie de liberto muy rico, que consiguió una gran cantidad de dinero en la Roma tardorrepublicana y que se hizo una tumba extravagante como esta, cuyo significado no deja de ser un poco raro, no terminamos de entender muy bien lo que significan esos cilindros, pero en el friso superior hay escenas de una panadería, ¿no? Y por lo tanto debemos entender que esta fue la manera como se hizo rico, pero como se puede ver en la inscripción que tenemos aquí, no hay nada que nos diga que este hombre era liberto o esclavo. Lo único que nos dice es que es el monumento de Marcus Virgilius Eurisaques y que era panadero, ¿no? Pisto, ¿no? No hay ninguna indicación explícita que diga que era esclavo bueno, en estos momentos ya liberto, de alguna persona en la Roma de su tiempo. Algo parecido ocurre con esta estela de Baños, de Jaén, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Lo único que tenemos es el nombre del niño, de probablemente 9 años, que por su onomástica podría ser un esclavo, Quartulus, y que lleva, digamos, instrumentos que hacen sospechar que trabajaba en las minas de Sierra Morena, ¿no? La cesta, el pequeño pico que lleva en la mano. Podríamos pensar que efectivamente se trataba de un niño esclavo que murió trabajando en las minas, pero tampoco podemos tener la certeza absoluta. Bueno, esto es otra donde se ve más claramente.
Hay dudas sobre la edad, pero bueno, podemos pensar que podrían ser 9 años. Bueno, y para terminar con la arqueología, quizá este es el ejemplo más espectacular, ¿no? Médulas es un paisaje extraordinario en la provincia de León, en el noroeste de España, que fue uno de los centros más importantes de explotación del oro de época romana, ¿no? Esta explotación se hacía de una forma muy intensiva en mano de obra. Básicamente venían a desfondar la montaña, a hundir la montaña mediante chorros de agua, y finalmente, una vez que la montaña se había desplomado, recuperar el oro. Todo esto se hizo con esclavos, o bien con esclavos traídos de fuera, o bien se utilizó a las poblaciones circundantes de alguna manera, no sabemos cómo se obligó a estas poblaciones a que trabajaran aquí. Evidentemente no hay ni rastro en Médulas sobre quiénes fueron los que trabajaron y murieron, sin duda, ¿no?, en estas obras de ingeniería espectaculares. Bueno, una vez hecha esta presentación, que será fundamental, como veremos después, lo primero que tenemos que señalar es que mi conferencia se va a articular en 3 fases. La primera es la definición de qué es un esclavo, la segunda será una breve historiografía de la esclavitud y, por último, una presentación de las cuestiones actuales, de lo que podríamos decir por dónde va la investigación en los últimos años y hoy en día. En cuanto a qué es un esclavo, lo cierto es que es una pregunta bastante más difícil de responder de lo que podría parecer. Por una razón muy sencilla, porque la esclavitud es un fenómeno casi universal, que se ha dado en sociedades muy diferentes a lo largo del espacio y del tiempo. Por ello, a veces es tan variable que no resulta sencillo encontrar un concepto, una definición que abarque situaciones tan distintas. Para el caso de Roma, no tenemos una definición por los propios romanos. No hay ningún texto en la literatura grecolatina que nos diga esto es un esclavo. Lo que más se parece es este texto procedente de un manual de derecho romano escrito en torno al 160 después de Cristo, que son las instituciones de Gallo. Y Gallo nos dice 3 cosas. Lo primero, que el poder que se ejerce sobre los esclavos es de derecho de gentes, es decir, no es específico del derecho civil romano, sino que es común a todos los pueblos. En todos los pueblos, dice él, hay esclavos. Y lo que caracteriza al esclavo son 2 cosas. Que el dueño tiene poder de vida y muerte sobre los esclavos, que el dueño tiene esa potestad sobre ellos, que el esclavo les pertenece, y en segundo lugar, que el esclavo carece de derechos de propiedad. Es poseído, es propiedad de otra persona, pero él no puede poseer nada legítimamente. Él no tiene nada que pueda decir suyo. Una vez dicho eso, hay una coda que añade Gallo, en donde dice, bueno, efectivamente el esclavo, el dueño tiene derecho de vida y muerte sobre el esclavo, pero en el caso romano, esto ya no es de derecho de gentes, debido a una decisión del emperador Antonino, no es legítimo, no se nos permite matar a nuestros esclavos, igual que no se nos permite abusar de nuestro derecho. Es algo que se considera inaceptable, al menos a partir de Antonino. Bueno, esa sería la definición, digamos, propiamente romana. Desde una perspectiva más general, hay 2 grandes visiones sobre qué es un esclavo. La primera es lo que podríamos llamar el enfoque de la antropología, que es el libro de Orlando Patterson, Slavery and Social Death, un libro que desde que se publicó en 1982 ha tenido un impacto enorme. Es un estudio que abarca todas las sociedades esclavistas que se conocen en África, en Europa medieval, por supuesto en el mundo grecolatino, en América, sin excepción, digamos, ¿no? Y esta visión, la visión que yo llamo antropológica o simbólica de Orlando Patterson, parte de 3 consideraciones. Ahora volvemos al libro de Colch. Parte de 3 consideraciones. Primero, la esclavitud se caracteriza por la violencia. En segundo lugar, el esclavo se caracteriza por haber sido desarraigado de todos sus lazos de parentesco.
El esclavo es un apátrida, no tiene ciudadanía, no tiene parentesco de ningún tipo, no tiene padres, no tiene hijos, no tiene nada. El esclavo ha sido completamente, le han privado, digamos, de todo este tipo de relaciones, ¿no? Y, por último, el esclavo carece de honor. Estos son los 3 rasgos que, como se puede ver ahí en la definición, ¿no? La esclavitud es la dominación permanente y violenta de personas que han sido enajenadas desde su nacimiento, ¿no? Por eso llama que la esclavitud es la social death, es la muerte social, ¿no? Y que carecen de honor. Patterson explícitamente rechaza la visión gallana, la visión del derecho romano, de la esclavitud como propiedad. Desde el punto de vista de Patterson, esto no es lo fundamental, ¿eh? En realidad, él considera que la propiedad es una relación de poder y no hay diferencia esencial entre el poder que se ejerce sobre una persona y el poder que se ejerce sobre su fuerza de trabajo. No ve una diferencia tan esencial que permita caracterizar a la esclavitud. Ya se ve que en su definición lo elemental, digamos, que es lo que yo creo que casi todos nosotros diríamos, ¿no? Cuando nos dice que es un esclavo, el que es propiedad de alguien, ¿no? El que puede ser vendido o comprado. Eso para Patterson es totalmente secundario, digamos. Y la otra visión es la de Colchin, que es la que tenemos aquí, Unfree Labor. Bueno, la visión de Colchin es justo todo lo contrario. A Colchin lo que le interesa es la esclavitud como mano de obra. Mientras que Patterson resalta que hay muchas sociedades, por ejemplo, las sociedades islámicas, en donde el esclavo en realidad no produce nada. En realidad el esclavo más bien cuesta dinero, ¿no? Es un signo de estatus, un símbolo de estatus, no una fuerza de trabajo. A Colchin lo que le interesa es la esclavitud como fuerza de trabajo y no le importa tanto la distinción entre si es esclavitud o servidumbre. De hecho, el libro Free Labor, lo que hace es comparar la Rusia del 19, la servidumbre de Rusia del 19 y los estados esclavistas de Estados Unidos, ¿no? Para él no hay diferencias, es lo mismo. Él subraya que en realidad el señor ruso a principios del siglo XIX tenía prácticamente tantos derechos sobre sus siervos como el dueño de esclavos en Estados Unidos, excepto el asesinato deliberado, podía castigarlos de cualquier manera, ¿no? Y en este sentido se parecería mucho a lo que hemos encontrado en Gallo, ¿no? Bueno, Antonino dice, bueno, no nos es lícito matar a nuestros esclavos, pero hasta ese límite todo nos está permitido, ¿no? Entonces, para Colchin, digamos, eso es lo fundamental. Evidentemente, para Patterson, los siervos de la Rusia zarista no son esclavos, porque no han sido desarraigados, siguen teniendo sus familias, siguen teniendo sus aldeas en las que viven desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, para Patterson aquí hay una barrera insalvable entre ambas formaciones sociales. En cambio, para Colchin, no, son perfectamente comparables. ¿Qué es lo que le importa a Colchin? Bueno, lo que quiere saber es cuándo se utiliza y cómo se utiliza esta mano de obra. Y lo que dice es que esto se produce cuando hay grandes extensiones de tierra que es necesario trabajar, como ocurre en Estados Unidos. Y ante eso hay 2 formas de respuesta por parte de los propietarios de tierras. Una, utilizar a la población que ya existe, que es lo que ocurre en Rusia, se les desposee de sus derechos, se hace que su condición se degrade hasta el límite de la esclavitud, ¿no? Y de esa manera se consigue la fuerza de trabajo que se necesita, o en el caso de Estados Unidos, dado que no había esa fuerza de trabajo indígena, digamos, se importa desde África y se recurre a la esclavitud. Entonces, bueno, digamos que esas son las 2 visiones esenciales que es necesario tener siempre presente, ¿no? Tanto la esclavitud como mano de obra o la esclavitud como el problema del honor y del deshonor, que en Patterson es como fuerza simbólica, digamos, que en Patterson es muy importante y volveremos a ello más adelante. Bueno, historiografía de la esclavitud, brevemente. Voy a centrarme evidentemente en el siglo XX, pero no es conveniente saltarnos completamente lo que fue el siglo XIX y la obra de referencia al bar de esclavitud, que es la Histoire de l'esclavage dans l'Antiquité, de Henri Vallon, de 1848. Es una obra que está plenamente inmersa en los debates abolicionistas de la época, que fueron muy virulentos,
Para muchos, en este debate sobre el abolicionismo, el ejemplo de la antigüedad clásica era fundamental, ¿no? Porque los contrarios a la abolición de la esclavitud argumentaban que las grandes obras artísticas, de pensamiento, de filosofía del mundo clásico habían sido posibles porque eran sociedades esclavistas. Es decir, Platón, Aristóteles, Cicerón, Fidias, etcétera, no hubieran podido existir de no ser porque Grecia, Atenas y Roma eran sociedades esclavistas. Contra eso, Wallon argumenta de una manera muy apasionada, sostiene que la esclavitud es un veneno para las sociedades. La esclavitud desincentiva la innovación, porque ¿para qué vamos a inventar nada, una máquina o cualquier cosa, si al fin y al cabo ya tenemos los esclavos? La esclavitud corrompe a las sociedades que tienen esclavos y no hay nada beneficioso, digamos, en ella. La otra polémica que también está presente en el libro de Wallon es la polémica sobre la influencia del cristianismo. Para algunos era paradójico, digamos, que el triunfo del cristianismo a partir de Constantino no hubiera producido concomitantemente la abolición automática de la esclavitud, ¿no? Como aplicación, digamos, de la doctrina cristiana, ¿no? Bueno, Wallon, como otros, intenta sostener que efectivamente la Iglesia no abolió la esclavitud, pero dulcificó la condición de los esclavos. Esta es una polémica que hoy día yo creo que ya no existe. Hay un acuerdo general en que el triunfo del cristianismo no significó ninguna modificación, ningún cambio en las condiciones de vida de los esclavos. Para la Iglesia de la época, la esclavitud era uno de tantos males que existen en la sociedad posterior al pecado original y, por lo tanto, igual que el asesinato, el robo o cualquier otra cosa, es algo con lo que hay que convivir, ¿no? Es algo que es necesario, ¿no? El poder, bueno, cualquier tipo de relaciones humanas, y no hay ninguna razón para intervenir en esa condición humana, ¿no? Bueno, eso es el siglo XIX. En el siglo XX, la gran polémica, evidentemente, es el enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo. Eso es lo que condiciona todos los estudios sobre esclavitud, empezando por la famosa Academia de Maguncia, que inicia en 1950, como veis ahí, una serie, los Forschungen zur antiken Sklaverei, las investigaciones sobre la esclavitud antigua, que genera, ya se ve ahí, 40 y tantos volúmenes desde 1967 más 18. Bueno, una gran cantidad de monografías absolutamente fundamentales. Es muy importante lo que está subrayado en rojo en el texto, es decir, desde el principio el objetivo de la Academia de Mainz, de la Academia de Maguncia, fue replicar, dar la respuesta a la enseñanza comunista sobre la sociedad esclavista. Es una manera de replicar contra ellos, ¿no? Para la Academia de Mainz, lo que había que hacer, sobre todo, era resaltar los aspectos menos crueles de la esclavitud, ver los aspectos más positivos cuando se pudiera y omitir los aspectos más negativos. Es decir, está claro que lo que hay aquí, entiendo yo, es digamos, una doctrina en la que la esclavitud funciona como una especie de metáfora del proletariado moderno. El objetivo de Vogt, que por otro lado tenía un conocido pasado en el partido nazi, el objetivo de Vogt era mostrar que no existió lucha de clases en el mundo antiguo, de la misma manera que tampoco existe lucha de clases en el mundo contemporáneo. Y la esclavitud funciona como una especie de metáfora del proletariado. Si las relaciones entre el esclavo y los dueños es una relación que se puede ver como positiva en última instancia o no necesariamente muy negativa, eso lo tenemos que trasladar también al mundo contemporáneo. La respuesta, digamos, a esta academia, a esta línea de investigación sobre la esclavitud antigua, que, insisto, produjo una gran cantidad de monografías muy técnicas y con un trabajo excelente desde el punto de vista de la Altertumswissenschaft, de la erudición, digamos, ¿no? Alemana, la respuesta fue triple. En primer lugar, en Besançon, en Francia, el grupo de investigación sobre la esclavitud en la antigüedad, fundada en 1970, que no produce monografías, no genera monografías, como en el caso de Maguncia, sino coloquios anuales, que se han celebrado en diferentes países, esencialmente Francia y España, pero también en Argentina, en
Buenos Aires, en colaboración con el PEPCEA, en México, en Portugal, bueno, en diversos, Polonia, en diversos países, y, ya digo, desde su fundación en 1970, con una orientación abiertamente marxista, en donde se trataba de dar la réplica a Maguncia, aunque no de una manera abierta. Digamos que son dos líneas que funcionan en paralelo, pero no entran en diálogo. No es fácil, no digo que no ocurra nunca, pero no hay un diálogo sistemático, más bien como que no se hace mucho caso el uno al otro, ¿no? Maguncia y Besançon, ¿no? La segunda respuesta vino por parte de los arqueólogos e historiadores italianos, con esta publicación del Instituto Gramsci, de Andrea Giardina y Aldo Schiavone, Società Romana e Produzione Schiavistica, que tiene como, es del año 81, y tiene como característica fundamental la introducción de la arqueología. Aquí esto fue un giro radical, ¿no? Es arqueología desde una perspectiva marxista. Se trata de investigar cómo evolucionaron las formas de trabajo, la explotación de la mano de obra en Italia, a lo largo de finales de la República y la crisis, ¿no? La crisis desde el punto de vista económico y social del modo de producción esclavista. Eso es la pregunta a la que ellos quieren responder, utilizando, por supuesto, las fuentes literarias, pero sobre todo la arqueología. El tercer ejemplo, evidentemente, es la propia investigación soviética, como este libro, La esclavitud en la Italia imperial, de Elena Mikhailovna Staerman y Trofimova, no me acuerdo el nombre de Trofimova, que es un libro que se tradujo al italiano y del italiano al español, La esclavitud en la Italia imperial. Es un libro muy sólido desde el punto de vista de la erudición, en donde Staerman, que es la figura fundamental, lo que hace es plantearse precisamente la existencia de lucha de clases y cómo esa lucha de clases es la causante del hundimiento del mundo antiguo. De acuerdo con la doctrina, digamos, stalinista, esa lucha de clases es la que explica la transición del esclavismo al feudalismo. Es cierto, evidentemente, que no se produce una rebelión de esclavos al final del mundo antiguo como causa, ¿no?, del hundimiento del Imperio Romano. Y entonces Staerman tiene que mostrar cómo esa lucha de clases existe, aunque es menos perceptible al observador no muy atento. Bueno, y como posición, no sé si llamarla intermedia, tendríamos al gran historiador de la esclavitud, posiblemente, ¿no?, a Moses Finley. Moses Finley, como es sabido, evoluciona desde el comunismo de sus orígenes en Estados Unidos, cuando fue interrogado, ¿no?, por el Comité de Actividades Antinorteamericanas, por la Comisión Carran, y cuando se exilia, recala en Cambridge, en el Reino Unido, va evolucionando, va abandonando el marxismo a favor de Weber, a favor de Max Weber. Y de hecho su posición oficial, su posición, digamos, definitiva en lo que se refiere a la esclavitud, es que los esclavos no forman una clase social. Los esclavos constituyen un grupo de estados. Y lo que a Finley le interesa es algo parecido a lo que hemos visto en Colchin. Finley, sobre todo, digamos, su legado más importante es precisamente el de cómo una sociedad con esclavos, que esas son todas, se transforma en una sociedad esclavista. Es decir, una sociedad en la que el grueso de la producción, o una parte muy sustancial de la producción agraria, se hace por el trabajo de los esclavos. El argumento de Finley es weberiano. Las clases ciudadanas, los que son ciudadanos en Roma o en Atenas, están protegidos por su ciudadanía. No pueden sufrir ese deterioro en su condición que hemos visto en la Rusia de los zares, ¿no?, los campesinos de la Rusia de los zares. Y al estar protegidos, la única solución para, digamos, cultivar, ¿no?, toda esta gran cantidad de tierra que se pone en manos de los ricos de la tardía República Romana es recurrir a la importación de esclavos, que por otro lado, evidentemente, están afluyendo al mercado en grandes cantidades debido a las conquistas. Bueno, estos son, digamos, las líneas fundamentales de la evolución de la historiografía a lo largo del siglo XX. Una vez que se produce el hundimiento del bloque soviético a partir del 89, evidentemente la polémica entre capitalismo y comunismo deja de tener sentido, y de la misma manera el interés por la esclavitud decae. Eso es muy evidente, ¿no? Prácticamente se puede decir que queda la cosa como en barbecho, hasta el cambio de siglo. Con el cambio de siglo, a partir de principios del siglo XXI, renace
el interés por la esclavitud, pero sobre otros planteamientos distintos. Ahora lo que interesa ya no es la esclavitud como mano de obra, ya no es el problema de la violencia ejercida sobre los esclavos, sino la cuestión de las identidades. Eso es lo que probablemente será lo más característico de los estudios más recientes sobre esclavitud. Aquí, bueno, menciono brevemente el Institute for the Study of Slavery, la Universidad de Nottingham, que es interesante y es uno de los que sigue todavía activo, aunque lo fundó Wiedemann, que es era un estudioso del mundo grecolatino. En realidad el ISOS está mucho más centrado en la esclavitud en época moderna y contemporánea, con mucha menos atención a la esclavitud, digamos, en la época clásica, a pesar de que hasta hace poco por lo menos lo dirigía Stephen Hopkinson, que es un estudioso de Esparta, ¿no? De la Esparta clásica. Bueno, cuestiones actuales. Brevemente, vamos a ver. Hay algunas cuestiones que son 4 o 5 cuestiones en el tiempo que me queda, que no es mucho, aproximadamente unos 10 minutos, y que quiero subrayar. Quizá lo más importante es, en primer lugar, la cuestión de los números sigue preocupando. Ahí se puede ver el estudio de Scheidel del año 2005, que es el problema de cuántos esclavos había en Italia. Y lo cierto es que carecemos de datos reales y se utilizan cada vez más en el mundo anglosajón los modelos paramétricos, es decir, lo que se utilizan son diversos rangos cuantitativos, ¿no? Y se intenta ver hasta qué punto son compatibles entre sí, ¿no? Lo que hace Scheidel, muy resumida, lo que hace Scheidel es mostrar no solamente el número de esclavos, sino cuántas personas tuvieron que ser esclavizadas para mantener esta población esclava. Porque Scheidel, y esto es quizá lo que yo quiero resaltar por encima de otras cosas, está convencido de que la población esclava en Italia no se sostenía a sí misma, era necesario que se mantuvieran las importaciones. Esto es consecuencia de una idea de Finlay, que es en última instancia también una idea de Patterson, ¿no? La idea de que el esclavo por definición es el extranjero, el esclavo es el apátrida, y por lo tanto la sociedad romana necesita tener constantes, no basta con la autorreproducción, no basta con los niños que nacen en esclavitud, es necesario seguir trayendo aportaciones, porque si no, desde el punto de vista de Finlay, casi se convierte en otra cosa. En realidad es un a priori, no hay ninguna razón para pensar que sea así. La población brasileña de esclavos no era capaz de mantenerse a sí misma, la población de Estados Unidos sí. Una vez que finaliza la trata, el comercio transatlántico de esclavos, la población esclava de Estados Unidos no decrece, sino que crece. Por lo tanto, no hay ninguna razón para este a priorismo. En segundo lugar, en relación con este número importante de esclavos, evidentemente, toda la crisis de la República Romana se explica modernamente por la sustitución del campesinado libre, estoy siendo muy escueto, muy sucinto, la sustitución del campesinado libre por mano de obra esclava. Esto es lo que de alguna manera está detrás de la reforma de los Graco, y esto en última instancia es lo que para muchos, desde Gaba y Hopkins y otros, está en la formación de ejércitos privados, llamémoslo así. Ejércitos privados no es una palabra muy adecuada, pero ejércitos que deben más lealtad a su general que a Roma. Y eso se ha producido porque la población campesina ha sido expulsada de sus lugares de origen y, por lo tanto, ya no hay tanto pequeño campesinado para formar las regiones y es necesario recurrir a los llamados proletarios, es decir, la última clase del censo. Esto es lo que ocurre con la reforma de Mario del año 107, en donde Mario recurre a los proletari, ¿no? Y estos proletari, claro, al carecer de tierras, ya, como digo, son más leales a su general que a Roma. Esto se ha puesto en cuestión en los últimos años, sobre todo por parte de François Cadieu, que considera que en realidad el dilectus, es decir, el reclutamiento obligatorio, se mantiene en el último siglo de la República Romana y que no hay ninguna razón para pensar que esto que ocurre en el año 107 se convierte en la tónica. Bueno, Conquistadores y esclavos, ¿no? Que es el famoso libro de Hopkins. En segundo lugar, la violencia. La violencia tiene dos aspectos claros, bueno, dos aspectos fundamentales. El primero son las famosas guerras serviles,
las guerras serviles de Sicilia. Aquí vemos la horrenda estatua de Euno, es una estatua del año 60, que está en Jena, en la ciudad que está en el centro de Sicilia, ¿no? Aquí, la ciudad que está en el centro de Sicilia, y bueno, no sé a qué escultor se le ocurrió, evidentemente no tenemos ninguna imagen de Euno. Lo que hay que subrayar es que estas guerras serviles, la más famosa por supuesto la de Espartaco, produjeron algo que no se ha dado en otras épocas de la historia, o muy poco, ¿no? Que tuvieron éxito durante mucho tiempo y congregaron a una gran cantidad de población. Es decir, Euno, el líder de la guerra servil, incluso llegó a acuñar moneda como llamándose a sí mismo rey Antíoco, como el Seleucida. Si queréis, por comparación, una de las rebeliones más célebres de Estados Unidos, la de Nat Turner, pues duró unas pocas semanas y congregó unos pocos cientos de esclavos, ¿no? Y es una de las grandes rebeliones de época contemporánea. Evidentemente, la de Toussaint de Louverture en Haití es otro caso comparable, ¿no? con el de Sicilia. Bueno, por supuesto, estas guerras serviles son la excepción. La violencia que se ejerce sobre los esclavos es una violencia cotidiana, es una violencia permanente a la que Roma intenta vehicular, digamos que Roma intenta vehicular a través de la ley. Hay dos ejemplos muy conocidos. Uno es este, que a mí siempre, bueno, esto lo menciona ya Finlay, es un ejemplo muy sorprendente. Es la Lex Libitinaria de Puteoli, hoy día Soli, en donde se establecen las condiciones para la sociedad que contratase los servicios de pompas fúnebres de la ciudad. Aparte de encargarse de todo lo referente a la conducción de los cadáveres, esa sociedad tiene que también proporcionar los instrumentos para castigar a los esclavos. Es decir, cualquier persona en Puteoli sabía a dónde tenía que llamar, si tenía que castigar a un esclavo, y entonces tenía que proporcionar los verdugos y los instrumentos de tortura para hacerlo. Esto da una imagen de universalidad, no solo de los castigos en las grandes casas, ¿no? Que podían tener todo este tipo de, digamos, de instrumentos, sino algo mucho más cotidiano, ¿no? El segundo ejemplo de esta violencia permanente es el llamado Senatus Consultum Silanianum, que castigaba con la pena de muerte a todos los esclavos que vivieran en la casa en donde el dueño hubiera muerto de forma sospechosa. En aquella época no tenían forenses. Si la muerte no era natural o no parecía natural, entonces directamente los esclavos eran todos ellos ajusticiados. Por supuesto, esta violencia también tiene una carga simbólica muy importante, como se puede ver en este ejemplo de la fiesta de los Compitalia, que es una fiesta que se celebraba en Roma en diciembre, fecha móvil, y en donde se colgaban a los lares bolas y muñecos de lana masculinos y femeninos, ¿no? Lo interesante es que se ponían muñecos para representar a los libres y bolas de lana para representar a los esclavos. Es decir, hay un intento muy evidente de que el esclavo sea consciente de su no humanidad, de su falta, de su diferencia esencial respecto del ser humano. En este sentido, por ejemplo, se ha puesto de relieve cómo El asno de oro, la novela de Apuleyo, puede ser también una metáfora de la esclavitud, ¿no? El esclavo como ese ser humano racional, ¿no? Con pensamiento y raciocinio, pero encerrado en el cuerpo de un animal, ¿no? Y en donde no puede ni siquiera formular, o expresar, utilizar el lenguaje de los seres humanos. Bueno, esta violencia se da en buena medida también porque los esclavos conviven con sus dueños, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en Rusia, por ejemplo, en la Rusia de los zares, en donde no había esa convivencia permanente, en el caso de Roma sí existe esa convivencia que para nosotros es muy sorprendente. El esclavo está en todos los lugares. En las escenas de amor, como en este caso, si ese personaje que aparece ahí al fondo es un esclavo, en los banquetes, por supuesto, en donde están aquí ayudando a uno de los comensales que está vomitando. El esclavo, Hopkins lo definió como aquel que ha visto a su dueño con los pantalones bajados, porque evidentemente no había ningún tipo de intimidad para lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y eso mismo los convertía en algo tremendamente peligroso, ¿no? Porque el esclavo inmediatamente, sobre todo para la aristocracia, podía convertirse en un
un denunciante, ¿no? En alguien que contara al emperador lo que había oído en la casa de su amo, ¿no? Y por eso Plinio elogia a Trajano, dice, por haberlos librado del acusador doméstico, ¿no? Llama? El esclavo es el acusador doméstico. Bueno, para terminar ya, 5 minutos, el problema de la autorrepresentación, que es probablemente una de las cosas a las que más atención se ha dedicado en los últimos años. Dado que no podemos recuperar la voz en sí de los esclavos o de los libertos, sí que podemos ver cómo se representaban a sí mismos. Y sabemos, por ejemplo, que hay una forma de representación de los libertos muy característica, que es esta que tenemos aquí, ¿no? Donde aparecen como una especie de álbum familiar, ¿no? Son altorrelieves, bustos, ¿no? Normalmente de familiares, ya digo, el padre y la madre, a veces los hijos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, el padre, la madre y el hijo, en muchos casos, como en este, mostrando su orgullo por el hecho de que el niño ya es ingenuo, ya es libre de nacimiento, ¿no? Y eso hace que sea una persona, aunque, bueno, lamentable su fallecimiento, pero de alguna manera muestran su orgullo por esto, ¿no? Entonces, hay una forma de representarse a sí mismos que es, de alguna manera, muy romana, porque ellos se representan con la toga, con la nómina, con todo lo característico y propio de un catón, casi. Esto, para algunos investigadores modernos, nos indica, yo no estoy de acuerdo con eso, que no hay diferencias entre esta élite de los libertos y la élite local, digamos, las aristocracias locales, que en realidad no hay ese hiato que nos estamos acostumbrados. Yo opino más bien al contrario. Precisamente estas tumbas son tan características de los libertos porque los que no lo eran no se enterraban así. Querían separarse de los libertos. No querían mostrar no muestran este orgullo, digamos, este éxito, ¿no? Que han tenido. ¿Por qué? Porque una persona que no sea un liberto, donde es honrada es en el foro, mediante una estatua. Eso es la manera en la que ellos obtienen ese reconocimiento, ¿no? El liberto no va a obtenerlo de esa forma. La única manera que lo puede conseguir es en la tumba, con lo cual ahí hay un contraste muy evidente entre unos y otros. Y por último, lo que yo llamo el círculo de poder. El círculo de poder es la transformación que se produce en las relaciones esclavistas. Es decir, hemos visto que el punto de vista es muy importante, que es necesario recuperar la voz de los esclavos, pero en última instancia es muy difícil, y casi podríamos decir imposible. Y a lo mejor no sería mala idea regresar a la perspectiva del siglo XIX, ver cómo el hecho de que hubiera esclavos, esto contamina a la sociedad. Una sociedad con esclavos no es lo mismo que una sociedad sin esclavos. Muchos de los rasgos de la sociedad romana se explican precisamente porque tienen esclavos, ¿no? Y para volver a Patterson, la importancia del honor en sociedades con esclavos es mucho más grande. Esto, cualquiera que haya visto Lo que el viento se llevó, ahora que tanto está la polémica sobre la manera en que dulcifica, ¿no? las plantaciones esclavistas de Estados Unidos, es una sociedad en donde el honor es fundamental. ¿Por qué? Porque el que no tiene honor se convierte en un esclavo, precisamente como dice Patterson. El esclavo se caracteriza porque no tiene honor. Una persona muy pobre, efectivamente, puede tener unas condiciones de vida horribles, incluso peores que las de muchos esclavos, pero tiene honor, tiene relaciones, puede tenerlas, familiares, etcétera, y eso hace que, si quiere separarse de los esclavos, las cuestiones de honor son extraordinariamente importantes. Bueno, y ahora sí, para terminar ya de verdad, el problema de la manumisión, que es algo que siempre se ha discutido sobre esto y sigue discutiéndose mucho, que es el hecho de por qué los romanos manumitían tantos esclavos y los convertían en ciudadanos romanos. Y muchos no, algunos de estos libertos obtuvieron semejante éxito social y económico, ¿no? El caso más conocido es inventado, ¿no? Que es Trimalción, pero conocemos otros muchos que son reales, ¿no? Y esto es uno de los problemas que todavía no tenemos una decisión clara, ¿no? El caso, para mí, más sorprendente es el del dueño de la casa del Salón Enero, de Ercolano, que es, lo conocemos porque se ha conservado, y Camodeca ha conseguido transcribirlas.
se han conservado las tabula queratae, y ahí sabemos que su dueño era Lucius Venidius Ennicus, que era un liberto, y sin embargo tenía una de las casas más espectaculares de Herculano, la casa del Salón Enero. Con esto termino y de alguna manera enlazo ya con lo que será la conferencia siguiente, que será sobre Herculano y la población de, bueno, Herculano, ¿no? Y la población de los esclavos. Muchas gracias. Pedro, acá estamos. Bueno, Pedro, ¿me escuchás? Sí, voy a dejar de compartir. Ya. Perfecto, ahí estamos. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por la conferencia. Vamos a abrir entonces ahora la posibilidad de realizar preguntas. ¿Sí? El aplauso viene ya al final. Así que, por favor, todas las preguntas que tengan, nos van avisando por chat quienes quieren realizar preguntas para que nosotras vamos dando orden, ¿sí? Ah, ¿dónde está el chat? Ahí, pónemelo. 2 segundos. Ahí está. No, Hasta ahora tenés felicitaciones, Pedro. Muy interesante, muchas Sí, gracias. Ya veo. Bueno, gracias. Bien. No, Bueno. yo tengo una pregunta. Bueno, acá Peque te va a hacer una pregunta, después yo otra. Pedro, una pregunta. Cuando hablaste de Patterson y la referencia de Rusia, esto de que a la población a la que estaba se le quitaban los honores, digamos, se le quitaban los derechos y a partir de ahí se los hacía trabajar, ¿sería una forma de institucionalizar la esclavitud? Bueno, a ver, Patterson habla de hecho, la falta de honores en la esclavitud. El que habla de la Rusia zarista es Kolchin, y lo que él hace es buscar, digamos, borrar las diferencias entre esclavitud y servidumbre, que es una de las viejas polémicas, ¿no?, de los historiadores, el famoso problema de la transición de la esclavitud romana a la servidumbre medieval, ¿no? Para muchos, por ejemplo, para Finlay, el siervo no es un esclavo, ¿eh? Hay que mantener esa diferencia. ¿Por qué? Porque el siervo tiene derechos familiares, normalmente está casado, tiene hijos, tiene una vida familiar, digamos, reconocida, ¿no? Y por lo tanto no es ese apátrida, que es lo que para Finlay y para Patterson es lo que caracteriza. El esclavo es esencialmente, para Finlay es el extranjero. Eso es algo que para él es clarísimo, ¿no? Es verdad que no da respuesta por el caso más conocido, por ejemplo, ya que porque antes hablábamos de que éramos o erais, ¿no?, los latinistas, pero en realidad más que secuaces latinistas sois secuaces helenistas, ¿no? Bueno, el caso es, por ejemplo, para Finlay el problema son los ilotas. Para él, claramente, los ilotas no son esclavos. ¿Por qué? Porque los ilotas tienen sus aldeas, tienen sus tradiciones y trabajan para la polis espartana. Pero no, entonces, él quiere mantener muy claramente la distinción entre el esclavo apátrida y el siervo. Y en cambio, para Kolchin, eso da igual, ¿eh? Son lo mismo, sencillamente son formas de trabajo, nada más. Ajá. Bien, Bien. gracias. Bien, hay una pregunta de Roberto Rodríguez para vos. Roberto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Una días. consulta con respecto a la esclavitud en las provincias orientales. ¿Era similar a la de la parte occidental o hay algunas características propias? En las provincias orientales del Imperio Romano, en época romana, claro. Yo creo que hay algunas características singulares, ¿no? No diría, a ver, por ejemplo, lo que conocemos mejor es Egipto, ¿no? El caso más que viene a la mente es el caso de Egipto. En el caso de Egipto, igual que en otras provincias orientales, la incidencia de la esclavitud es menor, entendiendo por esclavos aquellos que aparecen en las fuentes definidas como esclavos. Otra cosa es que ya entremos en cuestiones más complicadas, ¿no? Pero la incidencia de la esclavitud es claramente menor, y luego también hay una menor presencia de, digamos, de esta figura de los libertos que comentaba yo antes, que es muy característica de Italia, ¿eh? No quiero decir que no haya algún ejemplo en Corinto o en Éfeso, por ejemplo, pero sí que es una figura muy característica de Italia, el liberto enriquecido, ¿eh? Mucho más que de poblaciones de Oriente. Luego hay que tener siempre presente la existencia de lo que se conoce como formas intermedias, ¿no?,
que muchas veces nos resulta difícil de definir, formas que, como el ilotazgo o los ilotas espartanos, y que no, los famosos penestes y todos estos, que no podemos caracterizar a veces como esclavos, ¿no? Sino que están, pues eso, entre la esclavitud y la libertad. Bien, Gracias. bien, muchas gracias. Sigue ahora Luis Barrios. Luis. No, sí. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, perfecto. Buenísimo. Yo tenía una consulta respecto a, en particular, la obra de Platón, La República, en donde se hace una clasificación en clases y no se habla de esclavitud. Algunas lecturas sobre la República señalan que habría como cierto espíritu o cierto germen antiesclavista en el pensamiento platónico de ese momento. Quería saber si en el caso de la esclavitud romana se registran algún tipo de cuestionamiento o discusión respecto a la esclavitud, o se puede hacer una lectura de algunas fuentes al respecto. Pues a ver, yo diría, en primero, sobre Platón, yo no creo que haya ninguna clase de abolicionismo en la República. Cuando él habla de la clase de lo que se conoce como los productores, está dando por hecho que van a tener la misma vida que tenían en la Grecia o en Atenas de su tiempo. Otra cosa es que los guardianes, pues evidentemente ni tienen familia, ni, o sea, las mujeres están en, digamos, las familias son comunes, ¿no? Y los hijos son comunes. Los productores, en cambio, no. Y por lo tanto debemos pensar que los productores siguen teniendo las mismas relaciones sociales que tenían en la Atenas de su tiempo. Y yo no, así como sí que hay en Platón un cierto mensaje, dice, bueno, las mujeres son casi iguales a los hombres, ¿no? Bueno, podrían ser guardianas, y él defiende que podrían ser guardianas. No hay ninguna proclamación que yo recuerde en Platón, ni en la República, ni en ninguna obra en donde diga la esclavitud es injusta. Sí aparece en alguna mencionada en Aristóteles para criticarlo, ¿no? Cuando habla de la esclavitud natural. Y en el caso ya de época romana, los que conocemos, los ejemplos que más conocemos, que son del estoicismo y son evidentemente de Séneca, etcétera, no buscan ninguna clase de abolicionismo, lo único que buscan es una relación distinta entre los dueños y los esclavos. Es decir, esto, bueno, hay muchos estudios sobre ello. La idea que yo manejo es que es consecuencia de la transformación de la aristocracia romana. La aristocracia republicana es una aristocracia señorial, es una aristocracia guerrera, es una aristocracia que no tiene que dar cuentas a nadie. La aristocracia imperial, como vio Foucault y Paul Vine, es una aristocracia de servicio, es una aristocracia que tiene por encima, de una manera muy clara, la bota del emperador. Entonces, las relaciones internas, las relaciones ad intra entre ellos y sus esclavos se transforman. Y digamos, la doctrina de Séneca sobre los esclavos responde a esto, ¿no? Él insiste en que las relaciones tienen que basarse en beneficia, en favores, ¿no? ¿Y cómo puede hacerme un esclavo beneficia? ¿Cómo puede hacer favores si está obligado? ¿No? Dice, bueno, no, en realidad está obligado hasta un punto. El esclavo puede tomar iniciativas, puede hacer cosas que beneficien a sus dueños, ¿no? Y por lo tanto puede haber incluso una relación de una cierta reciprocidad, ¿eh? Pero eso no significa ninguna clase de abolicionismo de ningún tipo, ¿no? Y es más, aunque evidentemente no podemos estar seguros, yo creo que nadie cree, a pesar de Kirk Douglas y de Howard Fast y de los que hacían Espartaco y de Dalton Trumbo, nadie cree que Espartaco buscara o proclamara la abolición de los esclavos. Lo que quería era liberarse él, evidentemente, ¿no? Y a los suyos, ¿no? Pero en ningún momento, ni en Plutarco, en la vida de Craso, ni en ninguno de los testimonios que tenemos sobre Espartaco, hay ninguna proclama que dijera, que convirtiera a Espartaco como la película de Kubrick, ¿no? En el líder de la abolición de los esclavos contra Roma. Eso es algo que es muy difícil encontrar en las sociedades antiguas, ¿no? Hay alguno, como la famosa novela, ¿no? Que habla de los heliopolitas, que dice, bueno, pero son siempre pensamientos utópicos, donde tienen la misma, no sé, pueden tener ese valor, ¿no? Como pensamiento utópico que una persona, pero precisamente el hecho de que sea una utopía lo muestra como algo fuera, no es una propuesta política, ni siquiera, es simplemente como el que hoy pueda pensar que no sé, hace un viaje a Marte.
Es algo que está fuera de lo no de lo pensable, pero sí de lo proponible. Es algo que está fuera del debate político, digamos. Te toca a vos. Claro. Clara primero, Magdalena después y Julián. Clara primero. Hola, ¿qué tal? Ah. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien. Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la conferencia, estuvo muy interesante. Un placer. Y yo le quería hacer una consulta particular en cuanto al planteo de Finlay, que él sostiene la posibilidad de pensar en Roma, entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo, la posibilidad de un sistema esclavista. Y hoy en día eso es algo bastante debatible, y quisiera saber cuál es tu postura al respecto. Vale, yo voy a contestar, pero por variar un poco, ¿cuál es la tuya? Yo he leído al respecto un par de monografías que se han escrito, y bueno, es bastante discutible en cuanto a las características o la postura que está teniendo Finlay, dado que algunas investigaciones que se han desarrollado han incluso cuestionado la idea de en la misma zona, la península itálica, la existencia de un sistema esclavista tal cual la definición, y lo que se plantea es, digamos, la existencia de la esclavitud como una una fuerza de trabajo, entre otras posibilidades, y que en ningún caso quizás se pudiera hablar de una dominación de la mano de obra esclava por encima de las demás, sino que en base a determinadas condiciones o determinado beneficio económico, social, se ha optado por una u otra, o un poco en base a la costumbre que se tenían. Es un poco lo que he leído, pero a ciencia cierta no sé, me guío por los que saben, básicamente. A ver, es verdad que yo identificaría mucho esta polémica con la figura de Kostas Vlasopoulos, que es un historiador de origen, bueno, ahora está en Creta, pero bueno, estuvo muchos años en el Reino Unido, y que, digamos, intenta poner en cuestión lo que sería el eje fundamental de Finlay, que es la distinción entre sociedades esclavistas y sociedades con esclavos. Esta distinción a Finlay le servía, entre otras cosas, para establecer una barrera, si se quiere, entre lo que es el mundo clásico y las sociedades orientales. Orientales pensando en Babilonia, Egipto, Egipto faraónico, este tipo de cosas que para él son sociedades, como muchas otras que conocemos, en donde sí, había esclavos, pero es otra cosa, ¿no? Entonces, él lo que hace es como aislar, ¿no? Es decir, bueno, lo que a mí me interesa es esto que yo llamo sociedades esclavistas, ¿no? Que defino como aquellas que tienen más de un 25% de mano de obra esclava, y a partir de ahí, bueno, pues digamos, crea su objeto de investigación y se plantea cómo se pasa de una sociedad con esclavos a una sociedad esclavista. Esto es verdad que Vlasopoulos en particular y otros muchos lo han puesto en cuestión y no ven esa diferencia tan radical. Dicen, es que podemos comparar la Roma del siglo I después de Cristo con la Babilonia de Hammurabi, por decir algo, ¿no? No hay, en cuanto al fenómeno de la esclavitud, no hay esa diferencia tan notoria, ¿no? Porque no tanto, yo creo que no ponen tanto en cuestión el problema de los números, yo creo que ellos siguen admitiendo que efectivamente la esclavitud, digamos, en porcentaje era muy elevada, ¿no? Las cifras de Seidel siguen dando eso. En parte es casi imposible pensar en otras cosas si tenemos en cuenta la magnitud, ¿no?, de la expansión romana tardorrepublicana, las cifras, aunque no te las creas en su literalidad, ¿no? Los números de esclavos galos que puso César, que dice, ¿no?, que cayó el precio de una manera brutal, ¿no?, porque la tal cantidad de mano de obra, ¿no?, de esclavos que llevó César al mercado, ¿no? Entonces, sin duda la proporción de esclavos es mucho más elevada. La cuestión es, desde este punto de vista, si podemos seguir manteniendo, porque volvemos un poco a lo que decía antes, ¿no? Si utilizamos el método Colchin, si lo llamamos así, no hay tanta diferencia entre la servidumbre zarista y los esclavos de Estados Unidos. Pues yo creo que Vlasopoulos viene a decir un poco lo mismo, es decir, bueno, ¿por qué tenemos que ver una gran diferencia entre la Italia del siglo I después de Cristo
y, yo qué sé, pues la Siria helenística, por llamarlo de alguna manera. Es verdad que esclavos, en el sentido de vendidos y apátridas y demás, había muchos más en Italia, pero es que los otros a lo mejor eran campesinos que habían perdido todos sus derechos, habían convertido en casi esclavos, ¿no? Entonces, yo creo que depende más, como siempre, de qué definición de esclavos estemos utilizando, más que el número. Aunque no podamos dar un número claro, ya digo, las cifras de Brandt hablaba de 3 millones de esclavos en Italia, Scheidel habla de 2 millones, siguen siendo unas cifras brutales. No se puede comparar con prácticamente nada, si no es, como decía Finlay, pues ya vamos a la Cuba del 19, a Brasil, a Estados Unidos, algo así. Bien. No sé si es por ahí más o menos por donde preguntabas. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Natalia, no se te oye porque tienes el micrófono apagado. Sigue Es que la Peque no me habilita. Magdalena, te toca a vos. No hagas lo que hago yo, habilita el micrófono. Ahí está. Sí. Hola, buen día. Muchas gracias por la experiencia muy interesante. Situándonos en lo que usted comentó sobre la tercera parte de lo que iba a mencionar de las problemáticas actuales en torno a este tema, me quedé mucho con las explicaciones sobre las relaciones de los esclavos con la parte doméstica de la familia romana, y me interesaría saber un poco también, teniendo en cuenta la visión económica de ese momento, ¿qué por ahí bibliografía o dónde podría profundizar más la cuestión de la servidumbre hacia lo íntimo y hacia la cuestión bien identitaria de los esclavos, pero también siendo parte de una intimidad de la juventud romana, por así decirlo? No sé si queda muy claro mi pregunta, porque es importante, digamos, la edad y la juventud de algunos esclavos, de algunos siervos, pensando también un poco en la sexualidad y en cómo se relacionaban estas cuestiones. Si hay alguna bibliografía para profundizar. Yo voy a hacer dos cosas. Una, como bibliografía aquí es difícil de dar, porque bueno, no suelen estar en castellano, voy a mencionar algunas cosas, pero de todas maneras yo les daré a Natalia para que os haga llegar una relación de títulos muy recientes sobre estos temas, ¿no? Hay un libro de no me sale ahora el nombre, de Perry, sobre libertas, que trata el tema de las mujeres, Gender, Manumission and Freed Women, me parece que se llama. De todas maneras, probablemente sobre cuestiones de identidad, el libro más conocido es el de Petersen, que habla de un Freedman Art, que estudia el problema del arte liberto, llamarlo así, de alguna manera, sobre Pompeya en concreto, y tal vez, quizá una de las figuras más conocidas hoy día sea Sandra Jousel, que estudia sobre los problemas muy desde la óptica de Patterson, el problema del social death. Sandra Jousel, que estudia, digamos, la representación de los libertos en las tumbas, ¿no? A partir de la epigrafía. El hecho de cuando figuran con oficios, si se designan, si tienen algún oficio, si no tienen ningún tipo de oficio, y hasta qué punto esto es compatible con el problema de la muerte social o no, ¿no? Por qué aparecen como tales, ¿no? De todas maneras, es verdad, yo no lo he dicho, que entre las cuestiones actuales que podemos decir, y es muy evidente y también muy lógico, está el hecho de las esclavas y las mujeres, el hecho de hasta qué punto era diferente, ¿no? El problema de la mujer esclava respecto del hombre esclavo, ¿no? El libro de Perry, por ejemplo, por citar algo que es un libro reciente, bueno, reciente, era por 10 años, subraya, como es muy obvio, en la plena disponibilidad sexual de las esclavas a sus dueños, y entonces esto hace que con mucha frecuencia las libertas sean percibidas como iguales a las prostitutas, por mucho que sean libres, ¿no? Y como lo que se protege en el caso de la mujer es se protege no sé cómo llamarlo, el acceso sexual, digamos, está prohibido, ¿no? A esas mujeres libres, y no lo está en el caso de las esclavas. De todas maneras, evidentemente es una cuestión
que requeriría, yo creo, otra conferencia. Es una cuestión extraordinariamente compleja, porque hay que tener en cuenta que deberíamos partir de la idea de que la sexualidad romana es totalmente, muy distinta de lo que nosotros entendemos, ¿no? El libro, los libros de Cantarella, por ejemplo, son excelentes. El libro de Según Natura, sobre el problema de la homosexualidad en Roma, ¿no? Esa distinción típicamente romana, en donde el problema no es la homosexualidad, ¿no? Sino el papel activo o pasivo, ¿no? El homosexual pasivo es el que se ve mal, en cambio el papel activo siempre es algo positivo, ¿no? en todos los casos, ¿no? Y eso es algo que nosotros no lo vemos así, ¿no? Entonces, es muy fácil, y ese es el gran peligro, ¿no? Leer las reflexiones de un Ovidio, por ejemplo, o de un Marcial, a la luz de la sexualidad contemporánea, lo cual es un grave error. Pero bueno, yo le mandaré a Natalia algunas referencias, porque si no, así a vuela pluma es más difícil. Bien, Bueno, gracias. Continúa Julián Dávila. Por favor, habilite el micrófono. Ahí está. Activar el micrófono. Bueno, muchas gracias por la videoconferencia. La verdad que súper interesante y excelente síntesis en tan poco tiempo. Usted comenzó hablando o haciendo una referencia al asesinato de George Floyd, y si no me equivoco dijo que era una especie de herencia de, digamos, la tradición de esclavitud del siglo XIX, ¿no? Evidentemente hay una relación entre esclavitud y racismo en la modernidad. Ahora bien, en mis lecturas de los textos antiguos no encuentro, en mi lectura personal, ¿no? No encuentro esa relación, esa misma asociación en la antigüedad. Entonces quisiera preguntarle si existe alguna, digamos, asociación similar, digamos, si existe algún distintivo en el aspecto físico de los esclavos que los caracterice como tales, o se distinguían por otro tipo de elementos, por así decirlo, más allá del cuerpo en sí, físicamente. No sé si se entiende. Es una pregunta difícil, es una buena pregunta y muy difícil. Hay un libro de Benjamin Isaac. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que no había racismo en el mundo romano. La figura de Mary Beard, por ejemplo, se ha cansado de, que ha sido, bueno, que es muy popular, ¿no? Y se ha cansado de subrayar, que es bueno, es real, ¿no? El carácter integrador de la ciudadanía romana, ¿no? El hecho de que pues Septimio Severo, que era emperador, pues nació en Libia y probablemente fuera, pues, de raza, digamos, no precisamente blanco y de ojos azules, seguro que no, ¿no? Entonces, es verdad que la esclavitud moderna se ejerce sobre una raza, que es la raza negra, y la esclavitud antigua no, ¿no? Y eso tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, que el hijo o el nieto de un esclavo era muy difícil, salvo que alguien lo supiera, era imposible saber que su padre había sido esclavo. En cambio, el que es hijo de un esclavo hoy en día, o nieto, hoy en día no, en el siglo XIX, es algo que no lo puedes evitar, ¿no? Entonces, es verdad que eso favorecía una integración por parte de los libertos, ¿no? Una vez que uno hablaba latín perfectamente porque había nacido en una sociedad, una vez que por lo que fuera ya no había nadie que pudiera decir, no, tu padre fue esclavo, podías tener una vida perfectamente integrada y ciudadano romano. Eso es verdad, y eso es una gran diferencia. Eso indica una ciudadanía romana totalmente distinta de las ciudadanías modernas, y no hay que olvidarse nunca de eso. Hay que recordar siempre el hecho de que Trajano, nacido en una provincia, llegó al trono del imperio. Eso no ocurre en el imperio. Normalmente la metrópoli preserva el poder, y las personas, digamos, que nacen en las provincias no llegan ahí. Eso está claro. Pero al mismo tiempo conviene no pensar que no había racismo. Había racismo. Es decir, hay muchos textos en la antigüedad en donde se dice que los romanos no somos una raza que podamos soportar la esclavitud. La esclavitud es cosa de sirios, por ejemplo, o es cosa de britanos, o es cosa de germanos. Es decir, sí que hay una cierta conciencia de... Lo que pasa es que es evidente que el concepto de raza no es tal, ¿no? Es algo que está mucho más vinculada a una determinada cultura, a una determinada lengua, a una determinada historia, ¿no? Entonces, es complejo. Yo estoy convencido de que si un romano de Italia se paseaba por la Hispania citerior, pues se reiría al encontrarse a provinciales que se creyeran romanos, ¿no? Porque despreciaría su acento
o su forma de ignorar la poesía de Catulo, ¿no? Eso es seguro. Pero al mismo tiempo, eso no implica que ellos mismos, los habitantes de la cita interior, no se sintieran profundamente romanos e integrados en esa romanidad. Entonces, por eso digo que es una cuestión que a mí me parece muy difícil. No es posible negar que hay una diferencia sustancial en cuando la esclavitud se ejerce sobre una raza y cuando no se ejerce, cuando es una esclavitud producto de la conquista, en muchos casos, ¿eh? Y además en el seno de una sociedad abierta, que no es la sociedad griega, en donde esta abertura no se da, donde el esclavo, una vez manumitido, no se incorpora a la ciudadanía, sino que se mantiene como meteco. Eso es una diferencia muy sustancial. Pero quizá no debe cegarnos tanto el entusiasmo y la pasión por Roma, como en el caso de Merivier, para creer que no había racismo. Y el libro de Benjamin Isaac sobre Racism in the Ancient World, creo que se llama, acumula muchísimas referencias en donde sí que se observa que hay ese prejuicio, no necesariamente sobre una raza. En el caso de los judíos, además, es muy claro, porque el prejuicio romano contra los judíos, en parte exacerbado, ¿no?, por las rebeliones y demás, pues es muy claro, ¿no?, entre otros casos. Pero ya digo que no tengo una respuesta así como muy precisa. Bien, le toca a Roberto Rodríguez. Hola, ¿qué tal de nuevo? Una tal? consulta con respecto a la crisis del sistema esclavista que se produce alrededor del siglo III. Hay mucha bibliografía abundante sobre el tema. Quisiera saber cuál es la postura actual sobre si realmente la crisis esclavista es la principal causa, la que lleva a la decadencia del Imperio Romano. Bueno, ahí sí que tengo una respuesta muy, muy contundente. La hipótesis más actual, de la que yo discrepo abiertamente, es la de pandemias, que además ahora está muy de moda. Hay el libro de Kyle Harper, que se llama The Fate of Rome, que además está traducido al castellano, que se llama El destino de Roma. Creo que es del 2010. El original es del 2018 y la traducción del 2019, una cosa así. Y él lo que dice es que la caída del Imperio Romano se produjo por la serie consecutiva de las tres grandes epidemias. La de la peste antonina, probablemente era viruela, la llamada peste de Cipriano en el siglo III, que él dice que podría ser ébola, y esta sí, la de Justiniano, que es peste, es Yersinia pestis, además está arqueológicamente el bacilo se ha recuperado, digamos, en tumbas de la época, con lo cual no hay ninguna duda. Y eso es lo que está de moda. Lo que está de moda es, esto es una moda muy americana de Estados Unidos, muy digamos, hacer lo que se conoce como consiliencia, ¿no? La fusión de las ciencias duras, biología, geología, medicina, etcétera, con las ciencias humanas, ¿no? El riesgo que caemos, y yo en eso soy muy claro, es en la monocausalidad, cuestiones extraordinariamente complejas, darle unas respuestas muy simples, y ese cientificismo que afecta y que hace que todo sea como muy espectacular, ¿no? Y parece como, porque uno eso lo recupera en un cadáver o tiene una prueba del volcán que se produce el estallido en no sé qué momento, y a partir de ahí ya uno cree que tiene algo muy, muy sólido, ¿no? Eso yo creo que no es, desde mi punto de vista, no es admisible. En cuanto a la crisis del siglo III, esto también sería una respuesta más larga. Hay una referencia bibliográfica que yo sí quiero dar, que es la de Carlos García Magó, que es estudioso del PEPCEA y que ha estudiado muchas de estas cuestiones, ¿no?, de la crisis del sistema esclavista. Yo subrayaría algo que todos sabemos, es decir, en el siglo IV y en el siglo V había tantos esclavos como en el siglo II. El hundimiento del Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, es primero solo de Occidente, no es una caída de todo el Imperio Romano. Por eso la explicación de Harper no es válida, porque la explicación de Harper, las epidemias afectan a todo el Imperio Romano, no afectan solo a la parte occidental. Y en segundo lugar, ese desplome, digamos, no se produce como consecuencia de una caída en la producción debido a que hubiera menos esclavos o alguna cosa de este tipo. El número de esclavos sigue siendo enormemente potente. Dicho esto, si nos mantenemos en la ortodoxia, digamos, de los años 80, parece que es verdad que hay una transformación, ¿no?, que es una transformación
que no necesariamente tenía que llevar a la desaparición del Imperio Romano, pero que hace que Italia, por diversas razones que podemos analizar, Italia pierda fuerza en el conjunto del Mediterráneo. Es decir, desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, la aportación de soldados a la legión ya cada vez son menos itálicos, cada vez más los senadores no son de origen itálico, cada vez más las villas en algunas regiones de Italia se observa arqueológicamente que no tienen la pujanza que habían tenido anteriormente, hay problemas de inflación claros, ¿no? Bueno, toda una serie de problemas, digamos, de diferente orden, el famoso tema de los alimenta, de Trajano y demás, que hace que probablemente en Italia sí que se observa un retroceso económico respecto del conjunto del imperio. Pero eso no quiere decir que ese nuevo imperio redimensionado, más equitativo, no pudiera funcionar. Podría haber funcionado y de hecho el siglo IV es un siglo de absoluta estabilidad en Roma, en los aspectos económicos, sociales y demás, ¿no? Lo que ocurre en el siglo V ya es otra historia. Muchas gracias. Bien, continúa Cecilia Solá. Cecilia. Cecilia, ahí está. Sí. Sí. Buen día. Hola. Buen día, ¿se escucha? Buenos días, Sí. ¿se escucha? Sí. Buenos Sí. días. Mi pregunta es chiquitita, es una sola duda nomás que tenía yo de terminología. ¿Es lo mismo, son totalmente sinónimos decir el servus que el famulus? Eso era únicamente mi duda. ¿Es lo mismo o no? ¿En qué momento? No sé. Cuando yo los hago traducir oraciones a los chicos, esa era mi duda siempre. ¿Son sinónimos o no? ¿O no siempre lo fueron? A ver, es que claro, si estamos hablando del siglo IV, del siglo V es distinto, si estamos hablando de textos del siglo I, del siglo II. ¿Perdón? Perfecto, está bien. No siempre fueron lo mismo, entonces está bien. No siempre fueron lo mismo. En una sociedad más, o sea, cuanto más atrás nos vayamos, siglo I, II después de Cristo, hay una mayor identidad. Luego ya a partir del siglo IV yo distinguiría entre el servus y el famulus. Perfecto. Sí, muchas gracias, profesor. Está bien, muchas gracias. Pedro, yo te quiero hacer una pregunta que tal vez parezca una obviedad, pero en función de lo que yo estoy trabajando, a ver si es que despeja algunas dudas o las dudas son mías nomás. Yo estoy trabajando el siglo II de la era cristiana, entre el segundo y el tercero, ¿no? Y aparece en las cartas de Alcifrón la figura del parásito. Mi pregunta, o sea, todos partimos de esta cuestión, ¿no? Que el parásito no es el esclavo, y uno lo puede ver en la comedia, por ejemplo, Plautina. Ahora, hay una proximidad, me parece, entre el parásito y el esclavo, ¿o no? Al menos a nivel simbólico, digamos así. Todos están sujetos al poder de un amo, ¿o no? En función de todo lo que has dicho, te pregunto. Si uno se pone patersoniano, yo diría que no, porque evidentemente el parásito es un ciudadano. Es pobre, un ciudadano. Miserable. No te escuché bien. Sí, es un ciudadano. Sí, es un ciudadano. Y el esclavo no. Entonces, ahí habría una diferencia muy notable entre uno y otro. El parásito puede vivir una vida muy arrastrada, como en el tango, pero evidentemente él es un ciudadano y tiene esa diferencia tan clara, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, en Juvenal, cuando hace esa soflama, ¿no? En donde están para recibir la espórtula como clientes, ¿no? Y él entonces se siente humillado porque hay delante de él alguien que dice, este vino con los pies blancos a Roma, es decir, era un esclavo, ¿no? Y aquí yo, que soy ciudadano romano de vieja raigambre, ahora tengo que ceder mi puesto ante este... Entonces, podía darse esa... Habría que entender a Juvenal en su contexto. Pero puede darse ese conflicto entre uno y otro, pero desde el punto de vista, desde luego, del parásito y del ciudadano romano, se sentirían profundamente humillados, yo creo, si se les dijera que eran lo mismo que un esclavo. Ellos con el esclavo. No, claro. Sin embargo, ¿no? A mí lo que me llamaba la atención era cómo tienen de pronto, comparten ciertas características, porque el parásito es tan humillado, o no, o más incluso por ahí,
que el esclavo, ¿no? Y esta cuestión de la violencia que se ejerce permanentemente contra el parásito, que se les pega, se los quema con aceite, se los quema con agua hirviendo, se los obliga a comer y a vomitar. Entonces me llamaba la atención, o sea, partimos de que existe esa diferencia que vos por supuesto estás planteando, pero hay algunas cuestiones como que los aproxima como demasiado, ¿no? Incluso cómo se ejerce poder sobre ellos dos, pero no es la misma figura, por supuesto. ¿Qué tipo de poder? Porque claro, el poder que se ejerce sobre el parásito, no estoy pensando el poder en el del pensando, banquete. Bueno, claro, lo que pasa es que yo estoy pensando únicamente en el texto que yo estoy trabajando, ¿no es cierto? Es un parásito que se encuentra en un banquete al que se lo obliga, en definitiva, a realizar un trabajo. Y su trabajo, ¿no es cierto?, así como el trabajo de una prostituta, es divertir a los señores ricos que están ahí. Es decir, hay un trabajo por parte de ellos y habría, digamos así, como mano de obra, ¿cómo es que se diría? Sí, ¿no? Eso es interesante. Por eso te pregunto. Ese es el bufón. Y aparte, discúlpame, son como obligados a realizar de pronto esta diversión. Sí. Para poder comer. Sí. Y por supuesto, y en el caso además de Roma hay varios ejemplos, ¿no? En el caso del mimo, ¿no? Los que son obligados, porque el mimo era la forma degradante de representación teatral, ¿no? El mimo no es Plauto, ¿no? El mimo es Tulio Sirio, Decimo Laverio, todos estos que son actores que se supone que salían sin máscara y por lo tanto eran mucho más humillados, ¿no? Por el hecho de aparecer en escenas obscenas delante del resto de la población. Entonces, todos estos caen en ese tipo de comportamientos que resultan tremendamente ofensivos, ¿no? para un ciudadano y los acercan a los esclavos, ¿no? Y por eso ese es el gran riesgo, yo creo, que ellos tienen, en donde tienen que mantener de alguna forma esa diferencia, porque si no hay algún punto de diferencia en temas de honor, si seguimos a Patterson, entre ellos y el esclavo, entonces evidentemente ellos son esclavos. Tienes que resaltar de alguna manera pues, su nombre, su origen, dónde nació. Sí, yo soy un pobre, miserable, puedes humillarme como quieras, pero yo nací de esta forma, ¿no? Que es algo, en el texto que puse antes del Migdonius de Partia, el texto epigráfico, que él resalta, ¿no? Yo nací libre en Partia. Claro. ¿no? Luego me esclavizaron y no sé qué y todas estas cosas, ¿no? Eso es algo que es extraordinariamente importante para ellos. Claro, por eso me parecía que tal vez a nivel simbólico podía ser. Bien, gracias Pedro. Hay una pregunta más, muchas gracias, de Lucía García. Sí, García. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Escucha? Hola, ¿qué tal? Mi pregunta era en relación, yo trabajo Pedro, y era la idea de, bueno, este personaje Liberto, que él aspira a ser el primer escritor fabulista romano. ¿Cuán legítimo era el deseo en la época Augusto Tiberio de que un Liberto pueda formar parte de los Ingenia romana? Porque si ven con Claudio, ya los libertos tienen mucha más preeminencia. No sé, en esta época, cuán legítimo era ese deseo. ¿Cuán legítimo era el deseo de algunos? La posibilidad de un liberto de acceder a formar parte de los grandes escritores romanos. Ya. Yo diría que es difícil de contestar. No sé hasta qué punto con esto Claudio hace una diferencia. Es decir, es muy evidente que Claudio tenía, como sabemos, libertos suyos, ¿no? Piso, Palante y todos los demás, que obtienen incluso un cierto poder, ¿no? Y en ese sentido provocan una reacción por parte de la aristocracia muy, muy violenta, ¿no? Porque lo ven como algo muy humillante para ellos, no tiene ningún sentido, ¿no? Aunque estos esclavos y libertos con poder se conocen en muchas otras sociedades, particularmente en el Imperio Otomano y en otras sociedades en donde efectivamente por X razones pues consiguen, ¿no? una cierta preeminencia y un cierto poder. En el caso de la Roma tardorrepublicana o de la Roma imperial y augustea, yo no lo veo imposible, porque hay que tener muy presente siempre que, a pesar de todo,
a pesar de que exista Virgilio y a pesar de todas estas cosas, una parte del trabajo intelectual muy, muy importante lo hacían esclavos. Es decir, esa es otra de las grandes diferencias con la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Mientras que en Estados Unidos estaba prohibido enseñar a leer a un esclavo, la aristocracia romana tenía esclavos que se sabían a esquilo de memoria, ¿eh? Y era una de las cosas que se valoraban, ¿no? Pagaban mucho para que un esclavo pudiera leer a esquilo y, digamos, amenizar, ¿no?, los banquetes. Por lo tanto, ellos no veían una contradicción, ¿no?, que nosotros podemos percibirla como tal, ¿no? Que uno puede ser un esclavo, pero eso no quiere decir que no tenga una potencia intelectual grande, como en el caso, por supuesto, de Epicteto o de algunos otros, ¿no? El que me viene ahora a la memoria, aunque no tengamos nada de él, es el famoso Tirón, ¿no?, el Liberto, esclavo primero, y Liberto de Cicerón, al que se le atribuye la invención de la taquigrafía, las famosas notas tironianas, ¿no? Era el secretario de Cicerón. Sabemos que escribió una biografía de su amo, no se ha conservado, pero la escribió, ¿no? Pero era una persona de las cartas se ve, ¿no?, las cartas de Cicerón, una persona de una formación intelectual muy elevada, ¿no? Y eso no, para ellos no era ningún tipo de obstáculo. Otra cosa es cuando hablamos, como en el caso de Claudio, de libertos con poder real, ¿no? El ad epistulis, es decir, el que forma parte de la cancillería del emperador, y ese sí que puede decidir sobre destinos o poder o haciendas de aristócratas. Eso sí que molestaba. Pero que una persona ocupara una posición intelectual destacada, yo no creo que lo vieran como algo ni peligroso ni humillante para los demás. Pienso, ¿eh? Natalia, estás otra vez Acá estoy. Estás pero inhibida. No. Muteada, como si... No, es que no me habilitaba el micrófono, la peque. Bien, ¿alguna consulta más? Parece que no. ¿No? Pareciera que no. Bueno, Pedro, quiero agradecerte en nombre de todo el grupo de investigación del proyecto 2367, del que formamos parte todas nosotras, por tu generosidad, al margen de por tu calidad académica, por tu calidez humana y por tu generosidad increíble. No sé, han pasado prácticamente 2 horas que has estado con todos nosotros. Este espacio de verdad es importantísimo porque es una forma de conectarnos, estamos casi de todos lados del país y te estamos escuchando a vos. Así que ha sido una conferencia magnífica, de verdad, y estamos ansiosas y ansiosos. ¿Ah? Ha sido un inmenso placer, y además yo quiero resaltar algo que, bueno, que ya lo comentábamos la otra vez y que es verdad. Es decir, el virus, la pandemia tiene muchas cosas malas, pero esto es una cosa muy buena que antes, pues no sé si existía o no existía, pero no lo hacíamos. Era muy difícil, ¿no? Tenía uno que viajar, no sé qué, era muy complicado. Esto es muy fácil, ¿eh? Tenemos, por suerte, un idioma común que nos separa y efectivamente no tiene, más allá del tiempo y de tal, para mí es un inmenso placer y permite el diálogo y permite todo este tipo de cosas con una enorme facilidad. ¿Y por qué no aprovecharlo? Es que es evidente. Es verdad. Ahora, ya que has dicho aprovechar, ahora te seguimos aprovechando y nos vamos a ver el martes, sería, ¿no? Sí. El martes 7 con tu conferencia sobre Herculano. Quiero a la misma hora, ¿no? Es el martes a la misma hora, a las 11 de la mañana. Y quiero avisarles a todos que ya están abiertas las inscripciones. Darío lo tenemos acá también, así que ya están inscribiendo. Y a partir de ahí ya vienen las otras conferencias, están invitados, bueno, Guillermo de Santi, que lo tenemos acá también, Giuseppe Zaneto, Alberto Bernabé, Onofrio Vox, hemos invitado a muchísima gente y las conferencias se van a comenzar a dar a partir más o menos vamos a alcanzar 1 o 2 semanas y vamos a reencontrarnos a fines de julio hasta noviembre. Sí, así que vamos a ir mandándoles la información, ya Darío nos colabora con todo esto para que puedan inscribirse. Bueno, dicho esto, Perla, no sé si querés hablar, yo te remil agradezco, Pedro. De verdad, ha sido un placer escucharte, siempre es un placer escucharte. Así que bueno,
mi aplauso para vos y mi agradecimiento. Ahí está, Perlita. Agradecerle profundamente porque justamente cuando le pedí una conferencia me animé a pedirle 2 y dijo que sí. La Perla es tremenda. Entonces tenemos 2 conferencias completitas y también comentarles que para la gente de historia también hemos convocado a algunos historiadores como Marcelo Campaño, José Cervelló, María José Hidalgo. María José Hidalgo de la Vega. Así que vamos a estar también con ellos de expositores. Sí, que ya dijeron que sí. Está, así que bueno. Y de Argentina, Emiliano Buis, Marcos Carmignani, Guillermo de Santi y Arturo Álvarez Hernández. Y Campaño. Y Marcelo, que ya lo nombraste. Así que bueno, muchísimas gracias. Acá mirá todos los agradecimientos, Pedro, de la gente. Así que bueno. Muchísimas gracias. No, mil gracias a vos por tu tiempo y por tu generosidad. Y gracias a todos por acompañarnos. Inscríbanse y nos estamos viendo, ojalá que todos, el día martes para disfrutar nuevamente de una conferencia, otra conferencia de Pedro. Está sobre Herculano. Así que bueno, cariños a todos, cuídense. Gracias, Pedro. Nos quedamos acá. Adiós. ¿Quién? Gracias a Ale todos. Bruco quiere hablar. Ale. No, saludos y gracias. Esperen, Darío quiere hablar. Darío. No, más que nada, muchas gracias por todo el espacio. Y bueno, como bien dijiste, Natalia, estamos viendo directamente para el próximo martes. Yo creo que la mayoría de los acá presentes seguramente estaríamos nuevamente reencontrándonos para esa fecha. Bien. Las inscripciones están abiertas, están habilitadas, traten de inscribirse lo más pronto posible, recordemos que hasta cupo hasta 100 personas, y creo que si no me equivoco ya superamos ya los 50. Bien. Así que para tenerlo en cuenta. Ya nos inscrito, no pequé, bueno. Así que bueno, bien, gracias Darío. Bueno, gracias Pedro, un beso enorme, muchísimos cariños, y bueno, cariños para todos, cuídense chicos.